Hola, soy Mari. Bienvenidos a mi canal Arregla tu ropa paso a paso. En esta ocasión os voy a enseñar cómo hacer esta mascarilla que tiene un diseño 3D. Para hacer la mascarilla voy a utilizar dos telas diferentes. Como tela principal, esta estampada que tiene una mezcla de 80% algodón y 20% poliéster. Para la tela interior voy a utilizar esta tela que es 100% algodón. Y para el filtro, esta tela TNT. Para el patrón necesito un rectángulo de 25 por 18, otro rectángulo de 16 por 6,5 y dos tiras de goma elástica de 15 centímetros cada una. Ahora, sobre este rectángulo que mide 25 por 18, voy a marcar 5 centímetros a cada lado en la esquina. Y voy a unir estos dos puntos. Y lo tengo que recortar. Esto lo tengo que hacer en las 4 esquinas. Una vez que tengo recortadas las 4 esquinas, voy a doblarlo justo a la mitad. Y ahora voy a buscar el centro desde la mitad que hemos doblado hasta esta esquina. Tiene 7,5 centímetros, pues voy a hacer una marca justo en la mitad, a 3,75. Y aquí voy a bajar 1 centímetro. Ahora tengo que hacer una marca redondeada pasando por estos 3 puntos. Esta esquina, el centímetro que he bajado y esta otra. Más o menos así. Y ahora lo recorto. Así nos quedaría la plantilla. Ahora lo que tenemos que pasar es el patrón. Esta plantilla la vamos a pasar a la tela y la recortamos.
Ya tengo recortadas las dos partes. Ahora coloco derecho del forro con derecho de la tela principal. Lo voy a fijar con alfileres para que no se nos mueva y tengo que coser todo el contorno menos este espacio de 9 centímetros que voy a dejar para luego dar la vuelta a la mascarilla. Este patrón no tiene márgenes de costura. Yo voy a coser, me voy a guiar por el borde del prensatelas, que es más o menos medio centímetro. Y como os decía, voy a coser todo el contorno menos este espacio de 9 centímetros. Ahora, para que al darle la vuelta siente bien, voy a dar unos piquetes en esta zona redondeada. También voy a recortar todas las esquinas. Para sacar bien las esquinas me voy a ayudar con un descosedor.
Ahora necesito plancharlo para que siente bien todas las costuras. Ya lo he planchado. Mirad qué bien queda. Todas las puntas bien sacadas. También he planchado la abertura de 9 centímetros. ¿Veis? He metido las dos telas para adentro y ahora lo que voy a hacer es pasar un pespunte todo alrededor y a la vez me va a servir para cerrar esta abertura. Ya he pasado todo el pespunte por todo el contorno. Ahora lo que voy a hacer es, por la parte del revés, voy a plegar primero esta parte que es la de arriba y voy a dejar desde esta esquina, voy a doblar como medio centímetro, así en cada lado. Ese medio centímetro va a ser para colocar la goma ahora. ¿Veis? Esto va a quedar así. Vale, pues más o menos aplano así un poquito con los dedos. En este otro lado también dejar como medio centímetro. Y en este otro lado hago lo mismo. Vale, ahora lo que voy a hacer es colocar las gomas y voy a pasar un pespunte todo alrededor. En este otro lado, con cuidado de que no esté retorcida. Y por este lado también lo coso. Ahora voy a doblar, voy a coger así esta esquina y la voy a poner
derecha, que la misma medida que tenga aquí me quede aquí arriba. Y en esta otra hago lo mismo. Y lo voy a coser. Una vez que hemos plegado y cosido, quedaría así. El filtro lo voy a hacer doble y de tela TNT. Tiene una medida de 16 por 5,5. Esta tela tiene revés y derecho. Por una parte es más suave y por la otra es un poquito más rugosa. Yo voy a poner la parte suave para el interior, la parte que va a estar en contacto con la cara. Pongo las dos partes más suaves y pongo una encima de otra. Como este tejido no se deshilacha, solamente voy a pasar un pespunte para unir las dos telas. Y lo voy a hacer con hilo rojo para que podáis distinguir bien por dónde voy cosiendo. Y ahora voy a cortar todos estos bordes. Voy a dejar así muy poquito. Es muy sencillo de colocar. Mirad, va a quedar sujeto por dentro de estos pliegues. Así lo vamos a poder quitar y poner para reemplazarlo por otro muy fácilmente. Os voy a dejar un enlace a uno de mis vídeos donde os explico los diferentes materiales que tenéis en casa y que también os pueden servir de filtro. Así nuestra mascarilla va a ser mucho más completa. Antes de terminar, me gustaría comentaros que para el exterior de la mascarilla podéis utilizar cualquier tipo de tela, pero para el interior
os aconsejo una tela blanca para evitar el contacto directo con las telas que contengan tintes. Y también os aconsejo lavar y planchar la tela antes de empezar. Por la forma anatómica que tiene, resulta muy cómoda, se adapta muy bien al contorno de la cara y es muy fácil de plegar. Aunque parece una mascarilla complicada de confeccionar, es una de las más sencillas y fáciles. Si te animas a hacerla, déjame algún comentario, porque me gustaría mucho saber tu opinión. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales para que llegue a más gente. También puedes darle a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por seguir ahí, un saludo y hasta pronto.